Bienvenidos, curiosos del corazón y amantes de las historias que laten bajo los focos, a Escándalos de Series Turcas. Hoy no venimos con un simple rumor. Lo que traemos es un drama con ecos de tragedia antigua, donde el amor se mide frente a la presión implacable de la fama. Ajusten el alma y respiren hondo, porque lo ocurrido entre las colinas de Estambul y un refugio escondido a las afueras cambiará para siempre la manera en la que imaginan los cuentos modernos. Antes de sumergirnos, un guiño a nuestra comunidad. Suscríbanse, activen la campana y, si quieren un asiento en primera fila para cada giro del destino, ese botón de suscripción es su pase exclusivo. Un gesto pequeño para ustedes, un impulso gigante para Escándalos de Series Turcas. ¿Listos para descubrir qué hubo detrás de la boda del año que jamás se celebró? Todo apuntaba a la consagración. Imaginen un escenario digno del cine. Una villa sobre el Bósforo vestida de flores blancas a montones, cristales devolviendo la última luz dorada del atardecer turco, y una legión de camareros impecables esperando a la élite del entretenimiento. Sinem Ünsal y Ozan Akbaba estaban a minutos de convertirse en los monarcas de un cuento que millones de fans habían escrito en sus cabezas incluso antes de nacer. Y sin embargo, en ese ambiente perfumado y expectante, se coló un frío que nadie supo explicar. No fue un incidente lento, sino un rayo a cielo claro. A solo unas horas de que sonaran los primeros compases de la marcha nupcial, la protagonista desapareció. No hablamos de un retraso disculpable ni del capricho de una estrella, fue una desaparición total que detonó el pánico en todo el equipo. En la suite nupcial, donde el tiempo parecía detenido, el vestido de novia reposaba intacto y vacío, como un fantasma de seda y encaje, y las brochas de maquillaje aguardaban inmóviles sobre el tocador. La madre de Sinem, con el rostro cruzado por lágrimas que deshacían cada trazo de su pintura, deambulaba por la habitación con el teléfono pegado a la mano, mudo y desesperante, repitiendo como un disco rayado. Estaba feliz, esta mañana me abrazó y dijo que sería el mejor día de su vida. ¿Qué pasó? El caos fue extendiéndose entre los invitados como un veneno lento. Y Ozan, el hombre al que todos esperaban ver derrumbarse o estallar, se volvió piedra en medio del huracán. No era indiferencia. Era fe absoluta. Mientras los murmullos malintencionados se propagaban y los periodistas afilaban titulares para un escándalo monumental, él repetía con voz firme a su equipo: «Conozco a la mujer que amo. No daría un paso así sin un motivo que le rompa el alma. Tiene que haber una explicación». Esa lealtad, en la hora más humillante ante el mundo, fue el primer acto verdadero de amor del día. Cuando el sol se hundía sobre una Estambul conmocionada por la ausencia de su novia, una señal digital quebró la espera. Un mensaje escueto y anónimo, con una simple ubicación, llegó al teléfono del manager de Ozan. No había palabras, solo coordenadas que apuntaban lejos del ruido, hacia una casita de campo abrasada por el verde, en el borde de la civilización. Ozan no dudó. Dejó atrás el lujo, los flashes y las preguntas punzantes y condujo hasta aquel punto remoto como si fuese el único lugar que le quedaba en el mapa. Al arribar a ese refugio rústico, fuera de los reflectores, encontró una escena que ningún tabloide habría imaginado con acierto. Sinem no era una novia caprichosa jugando a la fuga. Era una mujer hecha ovillo en un rincón, devastada no por el amor hacia él, sino por el peso abrumador de ser un icono público. Tenía que escapar, susurró con un hilo de voz, los ojos hinchados por un llanto que por fin liberaba. No de ti, Ozan. Jamás de ti. De todo esto. De las expectativas que nos ahogan, del miedo a no ser suficiente para el mundo, del pánico a perderme en medio del ruido. La respuesta de Ozan redefinió, en ese instante, la masculinidad y la entrega. No pidió cuentas, no habló de dinero ni de reputaciones. Se arrodilló para mirarla de frente y tomó sus manos frías. Si necesitas tiempo, es tuyo. Si requieres espacio, me aparto. Pero debes saber que estoy aquí. Quiero una vida contigo, no una ceremonia perfecta para los demás. En aquella casa de madera, sin sacerdote ni testigos, ocurrió el enlace que sí importaba, el matrimonio de las almas. Un abrazo largo, desesperado y curativo selló una promesa que ningún sí, ante un altar podría igualar. Aquí hago una pausa y me dirijo a ustedes, familia de Escándalos de Series Turcas. ¿Cuántos habrían tenido el valor de Sinem para detenerlo todo y salvar la propia cordura? ¿Y cuántos habrían mostrado la paciencia y la empatía de Ozan? Cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho en su lugar. ¿Fue egoísmo o una valentía radical? Quiero leerlos. Y si esta historia les toca, apoyen el canal con un me gusta o una suscripción, que nos sostiene y nos permite traerles la verdad que late detrás del brillo. Al día siguiente, el mundo pedía sangre.
Los medios exigían ruedas de prensa, disculpas públicas, detalles morbosos. En su lugar, recibieron silencio. Sinem y Ozan levantaron un muro invisible y firme. Cancelaron compromisos, cerraron redes y se refugiaron en esa misma casa de campo que atestiguó su quiebre y su renacer. Fue la hermana de Ozan, una semana después, quien sin proponérselo rompió el cerco durante una entrevista y dejó una frase que devolvió la esperanza a los fans: están juntos, pero están sanando. A veces el amor necesita silencio, no grandes gestos ni promesas a gritos. Aquellas palabras desataron una ola digital inesperada. El hashtag #SinemyOzan siempre dominó las tendencias, no con reproches, sino con mensajes que celebraban el derecho a ser humanos antes que estrellas. Mejor una pausa sincera que un sí fingido, escribían los seguidores, con una madurez que desarmó a los cínicos. Pero el giro que hizo temblar a los más incrédulos llegó cuando Ozan decidió hablar. No en un estudio de televisión, sino en un video grabado entre los árboles, con la luz natural filtrándose como un bálsamo. Caminando con la cámara en mano, se abrió con una franqueza que no admitía máscaras. Aprendí que una boda no define a una relación, que el silencio a veces une más que 1.000.000 de palabras, y que el amor también es saber esperar. Estoy aquí, como prometí, esperando a que estés lista. El video superó los 2 millones de reproducciones en pocas horas y se volvió manifiesto de un amor a la medida de estos tiempos. ¿Y la respuesta de Sinem? Llegó al día siguiente, suave como un suspiro y potente como una tormenta. Nada de comunicados, solo una historia de Instagram. Una foto de sus manos entrelazadas, huesudas y reales, y una leyenda que partió al país en lágrimas: gracias por no soltarme ni cuando dudé de mí. Los periodistas se quedaron sin palabras. El equipo de trabajo emitió una nota concisa: Sinem y Ozan han decidido priorizar su bienestar personal. Ni nuevas fechas ni anuncios grandilocuentes. En un mundo que suele medir el amor en quilates y portadas, eligieron la revolución más grande: la privacidad. Prefirieron reconstruirse ladrillo a ladrillo, lejos del escaparate, con verdad y no con apariencia. Tal vez haya otra boda algún día. Tal vez no. Pero como escribió un fan con sabiduría: ya se juraron con la mirada, con el perdón y con la verdad. Y aquí, en Escándalos de Series Turcas, seguiremos atentos a cada paso, respetando este capítulo de intimidad y renacimiento. Porque incluso en el caos, el amor verdadero encuentra la manera de hacerse oír, incluso en el silencio más hondo. Ahora les pregunto, ¿creen que esta prueba los hará indestructibles, o las cicatrices de aquel día pesarán siempre? Los leo. Gracias por acompañarnos en esta travesía vibrante. Desde Escándalos de Series Turcas, un abrazo, y hasta la próxima verdad. Entre bambalinas, quedan escenas que el público no vio. El florista recogiendo pétalos que no se lanzaron, las copas que aguardaron un brindis que no llegó, el músico afinando una canción que tuvo que guardarse en el bolsillo. Y al otro lado, en la quietud del refugio, 2 personas aprendiendo a respirar de nuevo, midiendo los pasos y el pulso. Sinem habló de insomnios que nadie vio, de comparaciones feroces en redes, de ese espejo cruel que te pide una perfección que no existe. Contó el miedo de que el vestido no le quedara como al prototipo, de que la sonrisa se le quebrara en cámara, de que él para siempre dejara de ser suyo y fuera del público. Confesó que lloró a solas en el baño la noche anterior, preguntándose si sabría distinguir su voz de la ovación. Y Ozan, con la serenidad que lo caracteriza, le respondió que no necesitaba ser un ideal, que su verdad le bastaba. Los que los conocen bien dicen que él siempre fue tierra y ella, aire, el ancla, ella cometa. Esa tarde en el bosque invirtieron por un momento los papeles. Ozan caminó sin guión, sin traje, sin testigos, y habló desde un lugar sin armadura. Sinem, que suele moverse ligera, se plantó y pidió algo dificilísimo: un alto. No para escapar del amor, sino para poder entregarlo sin perderse. Los rumores, por supuesto, no faltaron. Algunos insinuaron peleas, otros inventaron terceras personas, unos pocos se atrevieron a hablar de campañas de marketing. Ninguno pudo sostener su versión ante el gesto más simple y contundente: 2 manos que se buscan. Lo que sí se supo, por boca de amigos de la infancia, fue que Ozan siempre tuvo esa lealtad férrea, esa calma de marinero en tormenta. Y que Sinem, incluso en los días luminosos, guardaba un cuaderno donde escribía miedos y deseos, como si conjurarlos en tinta la mantuviera a salvo. La casa de campo se volvió santuario. Sin alfombras rojas, sin estilistas, sin catering. Solo el olor a madera, una mesa con marcas de café, la ventana abierta a un jardín que no pedía fotos.
Allí empezaron a trazar lo que vendría, no una fecha, no una portada, sino una forma nueva de estar, con reglas propias. Acordaron hablar menos hacia afuera y más hacia adentro, responder menos al ruido y más a lo que les dolía de verdad. Se prometieron escuchar el miedo del otro sin apurarlo. Y su entorno, que al principio cargaba con la vergüenza pública de un evento cancelado, comenzó a entender. La hermana de Osan dijo lo que muchos no se animaban a decir, que el amor es un músculo que también se lesiona y necesita reposo. Un productor cercano a ambos, off the record, confesó que de todos los finales posibles, ese abrazo sin cámaras era el que merecía un aplauso silencioso. Si en algún momento hay una nueva invitación, será porque los dos lo decidieron sin prisa. Y si no la hay, habrán ganado algo igual de valioso, una historia que eligió ser honesta antes que perfecta. Y eso, para quienes seguimos vidas ajenas con el corazón en la garganta, es una lección que vale más que un titular. En Escándalos de Series Turcas les prometemos respeto y curiosidad verdadera, no ese morbo que hiere. Contaremos lo que cuente la vida, sin adelantarnos a la verdad de los protagonistas. Si algo nos enseñó esta historia de Sinem Ünsal y Ozan Akbaba es que el amor, cuando es real, no se luce, se cuida. Y a veces, para cuidarse, hay que cerrar la puerta, apagar el ruido y volver a hablar bajito. Vuelvo a ustedes. ¿Qué habrían hecho si fueran Sinem frente al espejo, con el mundo esperando al otro lado de la puerta? ¿Qué habrían hecho si fueran Ozan sosteniendo la calma cuando todo pedía un gesto de orgullo? ¿Creen que la industria aprende de episodios como este, o seguirá exigiendo finales perfectos para fotos perfectas? Déjenlo en comentarios, esta conversación también es parte de la sanación. Y si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar con paciencia una historia que prefirió el latido a la fanfarria. Suscríbanse, toquen la campana, compartan este relato con quien necesite recordar que amar no siempre es un espectáculo. Aquí seguiremos, contándoles lo que pasa detrás de cámaras, con la promesa de no olvidar que, incluso en la tormenta, el silencio puede ser hogar. Desde Escándalos de Series Turcas, abrazo grande y hasta la próxima verdad que merezca ser contada.